Vamos a ver también cuántas personas. Ah, ya hay 7 asistentes. Buenas tardes para cada uno de nuestros asistentes. Bienvenidos a este conversatorio. Vamos a dar un espacio de 4 minuticos a que lleguen los diferentes invitados a este evento. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes para quienes están ingresando en este momento. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio. Estamos esperando 2 minuticos para que podamos iniciar nuestro conversatorio con el doctor Ricardo Carvalho de Almeida. Vamos recordando que en la parte inferior pueden realizar las preguntas, se encuentran los iconos para que realizado nuestro conversatorio se pueda generar una ronda de preguntas. La dinámica que vamos a tener es primero la presentación por parte de nuestro invitado y como segundo vamos a contar entonces con una ronda de preguntas tipo conversatorio para cerrar nuestro encuentro. Bueno, contamos con 23, 24 asistentes. Creo, Ricardo, que es hora de que vamos iniciando. Entonces, los presento. Bienvenida a toda la comunidad amigoniana, las personas que pueden estar participando de este evento. Ya tenemos, pues, estamos hablando con el profesor, que hay algunos estudiantes y docentes que se encuentran en otras actividades alternas. Entonces, vamos a contar solo con algunos estudiantes y maestros de nuestra comunidad educativa. Podemos identificar que se han unido también a este conversatorio estudiantes de la Universidad Nacional, estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, estudiantes del Tecnológico de Antioquia, docentes que han participado en diferentes escenarios con el profesor Ricardo. Bueno, a cada uno y a cada una, bienvenido, nuestros directivos de la institución,
Bueno, para darle paso a nuestro conversatorio, presento al doctor Ricardo Carvalho de Almeida. El doctor Ricardo trabaja todo lo que tiene que ver con comunicaciones, es magíster en comunicaciones de la Universidad São Caetano do Sul, de la misma municipalidad. El profesor trabaja directamente, al igual que es egresado de la universidad, trabaja con la universidad en la línea de investigación, procesos de comunicación e innovación y comunidades. Trabaja lo que es la línea también de emprendimiento social y el tercer sector de integración de América Latina. A partir de su experticia en los temas investigativos, participa adicionalmente del grupo de investigación Nuevas Responsabilidades Sociales de Comunicación, Comunicación de Interés al Público e Innovación, y participa de la Red Latinoamericana de Investigadores sobre Integración, como una apuesta por la mirada de una cultura etnorrelativa, de una cultura que atienda más a todos los asuntos que vincula la globalidad y la globalización en estos entornos académicos. Es miembro del Plan Estratégico de la Universidad São Caetano do Sul y es miembro del Consejo Asesor del CRECES, de la UNESCO y de ASCUN, y es coordinador del programa de Proyecto PAES, que es el programa de apoyo a las entidades sociales, al programa de contribución a la educación básica, proyecto de la Universidad Abierta, y el desafío de la escritura desde el desarrollo de nuevas habilidades. Adicional a ello, es fundador de la organización OPSAO Brasil, que ahorita Ricardo agradeceríamos que nos cuentes un poco sobre OPSAO, cuál es su función específica y bueno, como generalidades de la misma. Trabaja desde hace 19 años en la región latinoamericana desde una apuesta por la vinculación académica de las diferentes instituciones universitarias y representa la opción latinoamericana de redes institucionales y personas orientadas a la integración. Entre otras actividades que realiza el doctor Ricardo, quien nos acompaña en este conversatorio sobre la planificación estratégica y el protagonismo universitario para el desarrollo sostenible regional en la nueva normalidad pospandémica. Bienvenido, Ricardo, a nuestra casa, a nuestra institución. Te damos la bienvenida desde la Fundación Universitaria Luis Amigó, la cual abre las puertas para estos nuevos escenarios que se vienen generando a partir de la integración de nuestras dos universidades. Bienvenido nuevamente y adelante. Gracias, Nilsa. Primero, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Quiero saludar acá inicialmente a todos. Este término para mí, estoy encantado con ello. Amigonianos, qué cosa más linda del nombre de la universidad y con la conexión con los amigos, la gente de la comunidad académica de Luis Amigón. Bien, muchas gracias por la oportunidad de estar acá hablando con ustedes y compartiendo experiencias. Bien, nosotros también comento que estamos iniciando un convenio entre nuestras universidades para que estas cosas cada vez más se concreten en oportunidades de construcciones colectivas bilaterales entre nuestras universidades. Bien, bueno, vamos entonces a iniciar. Voy a disponibilizar acá la presentación para ustedes y seguimos entonces con la conferencia en esta primera parte. Ya. Bien. Entonces, el objetivo de esta presentación está dividida en tres partes. La presentación como una primera parte de contexto, de
dialogamos un poco sobre los contextos de desarrollo y el proceso, el sistema que estamos involucrados en Latinoamérica y en el mundo como un todo. La segunda parte, algunas recomendaciones y análisis de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la IESAL, que sobre el proceso de las adaptaciones de las universidades cuanto a las condiciones post-pandémicas. Y la tercera parte de esta presentación voy a presentar a ustedes desde nuestra realidad, desde nuestras experiencias acá en la Universidad de San Cayetano, 3 casos que van al encuentro de estas perspectivas de desarrollo regional, de posturas protagónicas de parte de la universidad cuanto a nuevas demandas provenientes de la condición de la pandemia que nos afronta a todos y nos desafía. Bien, entonces estas son las 3 partes de esta primera presentación. Bueno, entonces esta primera pregunta es una referencia para que podamos reflexionar todos juntos de una pequeña introducción que voy a abordar con 2 gráficas y un contexto muy resumen de un contexto sobre el sistema y en ejercicio que se encuentra el sistema que estás, el mundo y que se encuentra en la condición de la pandemia, que se llega a la novedad del COVID y nosotros estamos configurados de qué manera. Entonces, ¿qué fue esas impulsoras? ¿Qué tendencias en la sociedad están impactando el desarrollo regional acá en Latinoamérica? Bien, vamos de una primera parte entonces, leer un poquito sobre este primer gráfico. Esta es una primera presentación sobre la cuestión de la población mundial. No es una gráfica muy reciente, ¿no? Desde 2012 este estudio, pero ello es atemporal que del universo de 1950 hasta 2006. Esta perspectiva no influye sobre este proceso. Entonces, estamos acá nosotros en 2020 con casi un poco más de 7 billones de habitantes en la Tierra y mira cómo está la distribución de renta en estos contextos. Mira cómo podemos, con esta gráfica es una pequeña reflexión también de cómo podemos garantizar justicia social en medio a este escenario donde percebemos que el crecimiento de la población que hoy, que ya tenemos como poco más de 7 billones de habitantes en la Tierra, ya consumimos el equivalente a 3 planetas, tiene la condición de ofertar a nosotros para la velocidad del consumo que estás. Y mira que esta distribución poblacional está muy concentrada en la gran mayoría de la gente en países de renta media y pobres. Esto nos pone para reflexionar también sobre el sistema, la configuración que está, el sistema financiero mundial, donde que todo los recursos de las riquezas están muy concentradas y percebemos que si la gente de renta mediana y la gente pobre tuviera las mismas condiciones del sistema de consumo en que está ahí implementado, nosotros teníamos un gran problema, porque si hoy ya no damos cuenta de la capacidad del consumo que estás con esta distribución de renta entre la gente, imagínense nosotros tuviéramos entonces algo mucho más, con mucho más equidad en la distribución de renta, los prejuicios sobre sostenibilidad, caso, y esto, esta comilla es muy importante, que caso no tuviéramos un cambio de sistema, siguiendo el sistema que estamos hoy, sería ya una previsión muy desconcertante para 2100, un periodo poco ahí más de los próximos años. El caos está presentado para nosotros si no mudamos la forma que establecemos de relacionar con la realidad de producción y consumo.
Bien, este otro gráfico presenta un complemento a esta cuestión. Si nosotros podemos mirar que la riqueza del globo, cómo está distribuida entre el nivel que vimos de la población, del número de gente, y ahora el acceso de esta gente a las riquezas y distribución de renta, vemos que eh, son como 0,8% de la población mundial detiene, es aproximado como 50% de las riquezas del mundo. Este punto es muy conflictante porque desde 0,8, que no llega a 1% de la población mundial, 75% de ellos son como instituciones financieras. Instituciones financieras son bancos, bancos que concentran las riquezas y tienen como la mitad de las riquezas globales concentradas. Esta riqueza no genera productividad. Esta riqueza ellos solamente determinan las reglas del juego por concentrar toda esta riqueza, pero no genera productividad. Vivimos entonces en la era del capital improductivo, como bien dije en su libro, el teórico Ladislau Dalbor. Entonces, estas condiciones de nivel de población, da desigualdad de renta y la capacidad de consumo dentro de un sistema que en el posguerra, ¿qué ocurrió? Los países estaban destruidos por los terrores de la guerra. Cuando tuvieron que se reconstruir, tuve que cambiar la forma del sistema económico para el desarrollo en aquel tiempo. Entonces, en la década de fines de la década de 40 y el inicio de la década de 50, se creó la regla del sistema de consumo como la forma de recuperar las economías del mundo. Y este sistema está hasta hoy, sin sus debidas correcciones. Se creó entonces como la regla las obsolescencias, de producir cosas obsoletas de forma programada por tiempo de duración para que tú tenga que comprar otra vez más y otra vez más un determinado producto porque su tiempo de duración es programado. Y a otra obsolescencia es la mercadológica, la obsolescencia que tenemos cuenta como la perceptiva, psicológica, donde nosotros nos ponemos malos cuando no estamos actualizados con las nuevas cosas del consumo. Entonces nos ponemos a comprar y comprar para que el sistema financiero se genere a partir de la gente. Esto se generó muchos problemas, ¿no? Este sistema y esta configuración, que hoy vemos que estamos con niveles muy altos de desigualdad y de mala distribución de renta en el mundo. Bueno, y este ingreso de la humanidad en la nueva etapa del proceso civilizatorio nos hace llegar a un punto pasando por un acúmulo de un conjunto de dinamismos. En el plano económico, nosotros enfrentamos la globalización de los mercados. ¿Qué ocurrió en la década de 90, principalmente acá para Latinoamérica? Nosotros creamos y nos encontramos en una condición de globalizantes para globalizados. Entonces, la gente que detiene la plata, detiene las innovaciones en los negocios, detienen los conceptos, ellos se ponen en una condición muy desigual cuando se abrió los mercados y todo. Entonces, esta primera cosa se influye mucho en el comportamiento de la gente, porque acá tuvimos una condición mucho más de globalizados que globalizantes conjuntamente y de igual condiciones. En el plano de innovación, vemos la cuestión del plan tecnológico, ingreso en la era postindustrial. Nosotros tenemos como un contexto, un cambio de procedimientos tecnológicos donde la mano de obra, las relaciones de trabajo y todo eso ha cambiado con el desarrollo tecnológico. Y las invenciones no se configuran como innovaciones si estas innovaciones no tuvieran, no generen negocio, no generen valor.
Entonces, acá en Latinoamérica tuvimos una adentrada en el plan tecnológico, pero nuestra capacidad de innovación, de generar marcas y patentes, es muy pequeña comparada al resto del mundo, que detiene mucho más, más como casi que el 97% del proceso de innovación del mundo está fuera de Latinoamérica. Nosotros representamos una parcela muy pequeña de esto. Entonces, en este punto, nos quedamos en una condición también muy delicada. Entre tanto, hay muchas inversiones y miradas de esta cuestión, de que nosotros debemos cambiar este sistema y esta lógica donde estamos involucrados por parte de los gobiernos en Latinoamérica. Y el otro proceso de dinamismo que nosotros pasamos fue en las cuestiones socioculturales, con los cambios profundos en las relaciones humanas, mediatizadas ahora por sistemas de información, en un mundo líquido, con una fluidez y complejidad jamás vista, y nosotros entonces mediamos nuestras relaciones por otras vías. Estos conjuntos de dinamismos, dentro del contexto que estábamos como sistema presentado, que se promueve desigualdades, es el sistema y el contexto que se encontró la condición de la pandemia que nosotros ahorita estamos a convivir. Después de esto, tuve algunos avances muy significativos e importantes de estos procesos, como la consolidación de los objetivos de desarrollo sostenible, después del primer ciclo que fue los objetivos de desarrollo del milenio por parte de las Naciones Unidas, que definiron entonces como 17 objetivos dentro de 169 retos, como vimos en este contexto acá presentado de los ODS, sobre caminos que podemos dialogar y confrontar sobre las vías posibles de un desarrollo, más allá de una condición de que estábamos en medio a todos esos conflictos y cuestiones que interfieren directamente en la realidad latinoamericana. Si miramos bien los objetivos 16 y 17, como vemos en los gráficos anteriores, y el sistema, como está constituida las relaciones de la sociedad actual, son como sueños muy difíciles de atingir. Pero ahora, la escala de los desafíos mundiales son tan grandes que necesitan de todos los actores sociales involucrados en este camino. Mucho más gente, como decimos acá en Brasil, como término, como es, batendo un bolón, que quiere decir como necesitamos de mucho más gente manejando muy bien la pelota en la cancha, que quiere decir entonces que no es necesidad solamente de iniciativa, tiene que saber para dónde sigue, dónde vamos, con tantos desafíos a nuestro alrededor. Entonces, con esto, pudimos averiguar que no solamente los gobiernos, como la iniciativa privada, hasta desde el inicio de los años 90, que empezaron a trabajar con estos temas de, de, de responsabilidad social empresarial y otros temas más, estos son insuficientes. Hay la necesidad de mucho más gente se involucrar con estos contextos para atingir estos objetivos que son para nosotros ahora los sostenibilidad como una ideología a tener como gana y como retos, ¿no? La sostenibilidad, porque nosotros tuvimos marcos ideológicos muy importantes de los dos ciclos pasados, que ya no garantizan o que ya no son suficientes para la escala de los desafíos de nuestro tiempo. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible, los 17, son muy importantes para que nosotros todos trabajemos desde nuestros espacios individuales en avances con estos temas. Esto, después entonces, con esta realidad que estaba instituida, tuvimos entonces el contacto con la pandemia. La pandemia nos hace cuestionar muchas cosas, ¿no? Estos cuestionamientos
de quién somos, para dónde estamos yendo con toda esta realidad, esta configuración, con los sistemas que permitimos para dirigir los contextos de las relaciones de la gente en el mundo, ¿para dónde vamos? Esto más que cuestionar, no es suficiente para comprendernos. Es necesario transformar la raíz del modo de pensar. Entonces, acá los dejo algunas cuestiones. ¿Qué nosotros queremos? ¿Para dónde vamos? ¿No? Queremos trabajar desde nuestras espacios individuales como profesores, como educadores, filósofos, como estudiantes o como dirigentes de nuestras instituciones educativas, de todo. Queremos trabajar para mantener este sistema que ahí está, que tuvimos conocimiento. Queremos trabajar para reducir, para que reduzcan los daños causados por este sistema, o nosotros queremos crear algo nuevo que cambie la raíz de los problemas de este sistema que podemos identificar. Entonces, ¿qué debemos hacer? El COVID nos propone algo que al mismo tiempo que se presenta como una gran desgracia para la humanidad, se presenta también como una oportunidad de reflexionarnos sobre los caminos que deseamos elegir, ¿no? Esto más allá, entonces, hay cómo hacer. Es necesario transformar la raíz del problema o la raíz del pensamiento para una cuestión que venga juntamente con la razón, haya que tener inspiración. Y este proceso de inspiración, del cómo hacer, es una relación indisociable del protagonismo ciudadano con el propósito. Si nosotros no encontramos un sentido, el significado, el sistema actual nos impone la razón. La razón ya es impuesta para la mirada que tenemos del actual sistema, que ello nos lleva a una condición muy delicada de conseguirnos avanzar como humanidad, y de otra parte, la inspiración viene por el propósito. Razón e inspiración son los mecanismos que nos mueven. Por ejemplo, lo que nos mueve son los sentimientos de una mayor espiritualización, de un elevado estado de conciencia, de ética y de ciudadanía, pero lo que nos mueve son lo que sentimos. Entonces, poner la razón de las cosas que trabajamos dentro de nuestras instituciones, con las inspiraciones de que nos mueve, que nos pone adelante, es la conexión que es indisociable en las exigencias de hoy para encararmos este gran desafío post-COVID. En esta pantalla, entonces, presento acá para ustedes algunas informaciones y recomendaciones de los gobiernos y a los gobiernos y las instituciones de educación superior, traídas por la IESAL, que es el Instituto para la Educación Superior de América Latina, vinculada a la UNESCO. Nosotros tenemos entonces en este proceso desafiador tres cuestiones que el mundo no estaba preparado para una disrupción educativa tan grande. ¿No? La América Latina tiene, por ejemplo, uno a cada dos personas tiene acceso a Internet y a banda ancha. ¿Se imaginen entonces la dificultad de esto con la interrupción de la educación y transponer inmediatamente a un proceso que sería gradual dentro de la naturaleza de los procesos? Nosotros entonces tenemos una gran impacto en la realidad y donde la gente no tiene acceso a la internet y las computadoras y todo. No tiene, por ejemplo, de parte de las universidades, los planes de contingencia para un tamaño enfrentamiento. Nosotros, en cuanto profesores, gestores académicos de nuestras instituciones, no teníamos un plan de contingencia para algo de esta naturaleza, no estábamos tampoco preparados. En esto llevó a muchos equívocos, por ejemplo, de parte de nosotros, maestros y profesores, el equívoco por modelos y métodos presenciales insertados directamente en el modelo educativo a la distancia y que no se hablan muy bien. Entonces, estas cosas todas
são enfrentamentos que estes processos nos sinalizaram. Então, há aí como desafios, a IESALC apresenta esses 3 pontos, desde parte das universidades, de los ajustes del gobierno y del papel del Estado en reconocer el papel de las universidades en estos procesos de recuperación, tanto económica quanto social y todo. Entonces, los estados deben invertir en la educación superior y reconocerlas políticamente, que son, tienen un papel crucial y continuo en todo esto, las universidades, tanto con la movilidad socioeconómica de los procesos que vimos anteriormente en los gráficos, tanto como la innovación, por ejemplo, que acá en Latinoamérica innovamos, transformamos propuestas de valor, transformamos ideas em negócios e patentes de tão curta, de tão pequeno alcance, e isto se há como cambiar. E a recuperação econômica, as universidades são onde ocorrem as idealizações e as propostas mais efetivas para inovações em los contextos de dificuldade. Então, a Organização das Nações Unidas, por exemplo, apunta como 4 de estes ODS como claves para a recuperação sustentável pós-Covid. Então, por exemplo, ações contra o cambio global do clima, então, de las novas naturezas energéticas que aí estão disponíveis e que tanto tem que se inventar acesso a la gente mais pobre, a la gente mais menos abastada, estas questões que permitam allí generar negócios, generar intervenções ativas e protagonismo das universidades frente a estas demandas de cambio global de clima. Também a la vida de los ecosistemas terrestres, que é o objetivo 15, assim como a vida em água ou vida submarina, do objetivo 14, são que este modelo de sistema de consumo, do modelo de sistema econômico com consumo que estamos involucrados, eles necessitam desses cambios, pero também em questões muito estratégicas de que estamos impactando nossos ecossistemas e quantas coisas desde aí de estas temáticas não se generam como oportunidade para nós desde nossas universidades trabalharmos com as devidas inovações. E também por produção e consumo responsáveis, que são exatamente a raiz da coisa que se deve cambiar, que estamos falando aí, de que fomos instituídos a uma forma para a recuperação econômica do passado, mantuvimos em ella sem pensar de seus impactos em nos contextos todos, e agora estamos com a oportunidade de reverter em estas questões, onde dirigimos a nossas universidades. Então, este processo quero apresentar para vocês, em meio a este contexto, em meio a este ambiente onde estávamos inseridos como linha de transição da sociedade e o impacto do Covid, que devemos fazer nós agora? Aí, com esses pontos tratados de las recomendações de los organismos internacionais e tudo mais, pero que estamos fazendo de imediato de parte de nossas universidades que podem seguir ao encontro de estas demandas? Acá em nossa universidade, eu gostaria de apresentar para vocês 3 casos. O primeiro sobre o protagonismo universitário para o desenvolvimento regional, que se configurou em la planificação estratégica de desenvolvimento de nossa universidade. Um outro, o protagonismo universitário de parte de los estudiantes por inovação social. E o terceiro, o protagonismo da universidade com a educação básica, a relação de alianças estratégicas com a formação básica e que possamos nós intervenir nestes contextos. Bueno, o primeiro caso, então, do desenvolvimento estratégico de nossa universidade. Nós pensamos a trabalhar esta planeação estratégica no ano de 2018, vendo que nossa universidade
tenía la oportunidad de mirar para otros caminos y otras cosas, para otras estrategias y otros contextos. Nosotros estamos situados con una formación y un perfil de universidad y gustaríamos de mirar para otras cosas donde nuestra universidad puede ir, ya que todo el contexto del mundo está se cambiando, las universidades tradicionales están perdiendo cada vez más espacio, el mundo se cambia para una universidad en red más conectada y todo esto. Entonces ya estamos reflexionando sobre estos contextos antes de la llegada de la pandemia. Y cuando entonces nos defrontamos con la pandemia, tuvimos la emergencia y gracias a este contingenciamiento estratégico que hicimos con un poco de anticipación sin prever los contextos de la pandemia, nosotros también podemos tener avances en este camino para bien nos posicionarmos en la recuperación post procesos de la pandemia. Acá, entonces, creamos una planificación estratégica prospectiva a partir de 4 marcos metodológicos, la estrategia, la planificación estratégica prospectiva mismo de Ramírez y Urbano, la planificación por escenarios de Heidgen, los escenarios prospectivos de Schwartz y la planificación estratégica situacional oriunda del Carlos Matos. Entonces fue una alianza de nuestra universidad con el Instituto Carlos Matos que definió un contexto de crear una planificación estratégica para dónde queremos llegar con nuestra universidad. Entonces allí teníamos una visión general. Nuestra realidad de hoy, con nuestros problemas de hoy, con las oportunidades, con las amenazas de todos los contextos. Entonces tenemos que mirar necesariamente a un proceso retrospectivo de quién somos y hasta acá, quién somos y qué nos hizo llegar acá en esta realidad. Y para después también hacermos entonces un proceso prospectivo de miradas entre los futuros posibles. Hay muchos futuros probables donde queríamos o donde nuestra universidad seguiría sin que hiciésemos cualquier proceso de planificación. Hay algunos futuros, ¿no? Una universidad local, más pequeñita, o una universidad que va a disputar mercado con estos contextos de universidad emprendedora y todo esto, pero ¿dónde queríamos llegar? Entonces nosotros hicimos ese proceso prospectivo de identificar los escenarios futuros y posicionar dónde nosotros gustaríamos de estar en este escenario futuro. Y para eso, ¿qué debemos hacer dentro de nuestras reestruturaciones, dentro de nuestras resignificaciones, de cambio de sistema? Si hicimos de parte de nosotros internamente el cambio de sistema, es este pensamiento que quiero dejar después para el conversatorio, de que podemos cambiar también los sistemas mayores. Acá tuvimos que entonces hacer un rediseño del sistema de la organización, de la estructura organizativa de nuestra universidad, con relación a los procesos, la gestión, alta dirección y las demandas de todo, las organizaciones internas de los fluxos de trabajo y también un rediseño institucional de la direccionalidad estratégica. Después de la identificación de los problemas en amenazas, tuvimos entonces condición de mirar, de hacer un proceso de visión, de imagen y objetivo, donde queremos llegar, la reestruturación de ese proceso de plan estratégico, que vuelve para donde estábamos inicialmente y hacer las debidas correcciones con las guías, con los caminos que elegimos. Esto es muy complejo acá para explicar de esta manera muy rápida, pero pienso que el próximo pantalla podemos simplificar mejor. Bien, el proceso se fue muy democrático con la participación de toda la comunidad académica, desde los profesionales, prestadores de servicios, los alumnos, estudiantes, los profesores, los servidores, la alta dirección y todos, para pensarnos conjuntamente qué universidad queremos, para dónde vamos. No es con todos los cambios del contexto que estamos vivenciando. Entonces, acá identificamos en estos procesos, después de todo este ejercicio, que universidad éramos dentro de cuestiones acá dialogadas entre la relación de la configuración del ensino superior entre oferta y demanda,
una demanda en expansión, más de renovación y aprendizaje a lo largo de la vida, o una demanda tradicional, más en declínio del formato de la universidad. Vimos que es un escenario posible la oferta de competencias y globalizada y diversificada, o más concentrada con foco local y todo. Dentro de estas configuraciones de los escenarios posibles de los avances de la universidad, vimos que la nuestra estaba mucho más acá con una configuración de universidad local y tradicional, con poquito acceso a la universidad global en red y universidad emprendedora. Entonces, lo que hicimos después de la planificación estratégica e identificación de los puntos clave críticos de nuestra administración fue que nosotros queremos posicionarnos sí como una universidad local, pero que está conectada global en red y que trabaja con la regionalidad, con los procesos de la localidad en sus líneas de trabajo, de contenido, de presencia social y contribución comunitaria y colectiva, pero que también tenga este diálogo de su producción local y regional para el mundo con un contexto más globalizado. Adentramos un poco más acá también con un contexto de competencias del mundo de las universidades emprendedoras, mirando que, pensando que nuestra universidad es una universidad pública, municipal, que para hacer competencia con el mercado privado es una cosa muy loca. Entonces, tuvimos acá que avanzar también para puntos claves de esta estrategia. Bien, entonces fue que hicimos una refiguración de identificación de nuestro marco problema, la visión y misión institucional que queríamos entonces para nuestra universidad, para que a partir de este proceso conseguíssemos la explicación del problema en sí y el cambio de las reglas del juego donde estamos involucrados para los procesos de desarrollo de nuestra universidad. ¿Sí? Así como todas las acumulaciones anteriores y los fluxos de trabajo y cómo podemos identificar soluciones en cada uno de estos puntos. Bien, esto es el resultado, por ejemplo, de estos fluxos de puntos críticos y acá el grupo en trabajo y reflexión para que entonces creásemos 7 líneas estratégicas de direccionamiento y das operaciones de nuestros avances con la nueva universidad, enfocada en los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros entonces tuvimos la consolidación de esta planificación estratégica para 2030, juntamente con la Agenda 2030 de la ONU. Y para avances en estas cuestiones, nosotros trabajamos con con 7 líneas entre enseñanza y aprendizaje innovadora y continua, la línea de producción científica y tecnológica centrada en desarrollo local y regional, extensión y proyección social de nuestra universidad para el desarrollo local y regional, innovación tecnológica, todos estos puntos de monetización institucional, financiera, cada uno tiene su nivel de operación y sus actividades que empezamos a hacerlo ahora. Y nos encontramos entonces con una planificación para esta transición de la universidad presencial dentro de nuestra planificación para este proceso de una universidad en red. Entonces conseguimos ahí, por suerte del destino, estar con un poquito más de avance en este contexto para poder ya evoluir en la línea de un enseño híbrido. Bien, el caso 2 trata acá del protagonismo universitario de parte de los estudiantes. Tenemos un taller de emprendimiento social y un programa de apoyo a entidades sociales que con enfoque en los objetivos de desarrollo sostenible para que los estudiantes participantes de todas las áreas de formación de nuestra universidad puedan tener un curso de formación en emprendimientos sociales para que en cuanto estudiantes tuvieran la capacidad de direccionar sus acciones estratégicas o sus acciones protagónicas de ciudadano, de joven estudiante, para trabajos que van al encuentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, este primer paso de la oficina de emprendimientos sociales, que acá llamamos, los estudiantes reciben todas las informaciones para y realizan debates y diálogos de todo sobre las cuestiones de emprendedurismo, los impactos de iniciativas sociales de parte de la universidad
los objetivos de desarrollo sostenible, procedimientos técnicos de cómo identificar demandas sociales, desarrollar proyectos, intervenciones inovadoras, uso de hoja de rutas, técnicas para diseño de proyectos, directrices de reuniones para planificar y llevar a cabo los proyectos de cada propuesta y su naturaleza, y todos estos procesos de cómo captar dinero, fondos, para que los proyectos puedan ser desarrollados desde la iniciativa estudiantil. Entonces, el primer módulo es la formación en emprendimiento social con el taller, y después el segundo módulo es la aplicación de los proyectos desarrollados. Aquí nosotros tenemos dos formas de participación de los estudiantes, como compromiso voluntario o como beneficio de auxilio estudio. Esto se configura como una beca de estudios para los estudiantes que tienen más dificultades económicas de arcar con el pago de la universidad, y en esto se configura entonces como beca para que los estudiantes, como contrapartida académica, desarrollen proyectos de campo para que tengan contribuciones comunitarias colectivas conectadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Ponemos entonces el estudiante protagonista como un articulador de actores sociales, formando las redes sociales entre comunidades, entidades del tercer sector, iniciativa privada, órgano público, como conforme la característica de cada proyecto desarrollado por las iniciativas de los estudiantes. Este es un proceso que está involucrado en la universidad desde el año de 2001. Desde el año de 2011 empezamos con la formación, con los talleres de emprendimiento social, y en este curso ya tuvimos más de 2.000 estudiantes participando de estos procesos, con muchos proyectos realizados de campo de contribución comunitaria y colectiva, de muchas acciones las más diversas posibles, que es el protagonismo de los estudiantes directo con la comunidad. La idea de los negocios sociales que perpasan por estos contenidos de formación tenta buscar, entonces, los negocios sociales son aquellos que maxifican el impacto social como objetivo, y los medios se utilizan de la autosostenibilidad por cuenta que trae de los negocios tradicionales sus características de autosostenibilidad de las acciones para no depender de donaciones, de todo como medios, y la maximización del impacto social de esos modelos de actividades y de negocios son la vía que nosotros trabajamos acá. Este panorama de los negocios sociales tiene un impacto muy grande ya en todo el mundo, y acá en nuestra región también, como vimos ahí, que corresponde como un crecimiento de 7% al año, todo. La gran mayoría de la gente que se involucra en iniciativas de desarrollo por la vía de los negocios de impacto social son la juventud. Si observamos acá, la gente hasta los 40 años y desde los 21 años, son la gente que más se concentra en las iniciativas de esta naturaleza, de participación en los procesos de transformación económica a partir de negocios que tienen como característica su impacto social. Entonces, estos negocios configuran como iniciativas más allá del lucro. El objetivo es de generar impacto. Son acciones emprendedoras que se utilizan de creatividad, de innovación, de técnicas de gestión de los negocios tradicionales para garantizar la efectividad de impacto. Bien, y también acá tenemos el emprendimiento social. La característica del emprendedor social se vuelve de forma protagonista por base de un propósito. La gente que involucra en acciones de esta naturaleza tiene una conexión de sus propósitos de vida que van más allá de que objetivos de vida. Objetivo todos tenemos, ¿no? Quiero graduarme, quiero ser un profesor de una determinada carrera, producir un material académico, quiero hacer muchas cosas, comprar un coche, viajar y todo esto. Esos son objetivos de vida. Pero alcançar os objetivos sem propósito é do que hablamos acá. Necessita de um propósito mais allá sobre estes processos de uma nova mirada de nosso papel com as condições que a sociedade nova nos apresenta.
Y el último punto para hablar y abrir el conversatorio de facto para que possamos avançar, es sobre el protagonismo universitario y su alianza estratégica con la educación básica. Acá nosotros tenemos un proyecto que también está en curso hace años, como 14 años, que es un desafío de escrituras. Es un desafío donde los estudiantes de la educación básica son provocados a reflexionar y a escribir sobre los temas necesarios sobre cuestiones de interés público del colectivo de la sociedad y muchas veces también sobre la naturaleza de nuestra región y nuestras características. ¿Qué piensan los jóvenes sobre todo eso? Entonces, a 14 años hacemos como una alianza con el principal medio de comunicación regional acá de Brasil, que es el Diario de Grande ABC. Nuestra universidad, la Universidad de San Caetano, con este medio de comunicación, desarrolla este proyecto que es el desafío de redacción. Este proyecto entonces tiene ya participado más de 1.400.000 textos de estudiantes, de los jóvenes y los maestros alrededor de 300 escuelas de la educación básica acá de nuestra región que participa, la región llamada de Grande ABC Paulista, sobre temas de interés, como dije, de la sociedad y de identidad regional, que es nuestra vocación como universidad, trabajar ahora después de la planificación estratégica. Desde entonces, de la primera edición de los desafíos, como 1.400.000 textos. Este año en especial, por configuración de la pandemia, nosotros estamos trabajando, estás en curso ahorita, se empezó ahora, las inscripciones están abiertas a los jóvenes para escribir en sus temas y sus redacciones sobre las lecciones que la pandemia para construir un futuro mejor. Estamos entonces con esto provocando el papel protagónico del joven para pensar junto, desde el jovencito de la escuela básica, para pensar junto los caminos, los deberes de la sociedad y desde cada uno de los actores de la sociedad y desde su parte, de su aspecto individual, ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Y qué lecciones aprendemos con estas cuestiones de la pandemia para un futuro mejor? Entonces, esta provocación de los estudiantes vamos a tener ahí más o menos como es una media de 150.000 textos de estudiantes que ellos entonces participan y hay una premiación. Lo primero, por ejemplo, de la enseñanza mediana, el primer colocado de este concurso, ellos tienen una beca de estudios integral en nuestra universidad para la área que quiera y las otras, por ejemplo, los otros ganadores ganan computadoras, tablets y otras cosas. Entonces, son una manera de estimular la educación básica para hacer los jóvenes, las generaciones primarias hasta las medianas, a reflexionar junto con nosotros sobre los rumbos que queremos para la sociedad. Entonces, son estos tres casos que estamos trabajando con conexión inmediatamente con el enfrentamiento de que tuvimos que arcar ahora con la condición pandémica y pensar esta disruptura educativa y para dónde vamos, con qué tenemos en nuestras manos para ser rápidos, donde nosotros, por ejemplo, percebemos condiciones de estudiantes que están sin internet y desmotivados, sin clases, mucho también de los profesores muy perdidos de cómo voy a hacer para reordenar mis materiales didáticos y herramientas para conducirlos a otras realidades. Entonces, toda la gente está con una angustia y nosotros precisamos agir de manera rápida, ¿no? Y esta manera rápida estamos buscando las adaptaciones dentro de nuestras cosas que estamos manejando acá. Y por último, entonces, dejo algunas cuestiones que pueden provocar ahora este conversatorio. Primero, todas las preguntas. ¿Qué profesional o ciudadano seré frente a la nueva normalidad post-pandémica? Porque la normalidad que teníamos hasta entonces no será más. Será otra, otros protocolos vienen, otras formas de relacionarnos, otras formas que tuvimos que
anticipar como esta que estamos haciendo acá, de una conferencia por vídeo internacional. Otras cosas más nos tocan a convivir con una nueva cuestión de normalidad. Los procesos higiénicos, de la salud sanitaria y todo esto van a ser repensados después de estos impactos, ¿no? Todo eso influye, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible, que muchos de ellos, que si no fueran cumplidos hasta 2030, nosotros tenemos mucho más impacto, como los cambios globales que van a producir, si no alcanzarmos estas vías, estos cambios globales van a producir climáticos, por ejemplo, nuevas condiciones de nuevas pandemias, de nuevas cosas que nosotros no tenemos a nuestro alcance, que la vida de la fauna y la vida marina está toda cambiada. Y a partir de ahí se crean nuevos problemas de condiciones de salud. ¿Y a dónde va el mundo ahora? Que nuevas demandas y oportunidades como estas que estamos hablando, hay el futuro cercano para podermos emprender, innovar. Desde mi parte, mi proyecto está correlacionado, mi proyecto profesional está correlacionado a emprender o innovar. ¿Qué educación nosotros vamos a construir a partir de estos tiempos sobre todos estos desafíos? ¿Qué universidad queremos nosotros? ¿Y qué universidad yo estoy ahora, en este punto, en este momento, ayudando a construir? Yo ayudo a construir una universidad propositiva que va al encuentro de los desafíos y de las demandas de nuestro tiempo, o no participo, estoy en una condición más apática, sin empatía por estos contextos. Y el propósito de mi vida, creo que esta es la fundamental también, está integrado, comprometido de alguna manera con el propósito de sociedad. Entonces, más allá que nuestros objetivos personales, el propósito, ¿para qué soy un profesor? ¿Para qué soy un estudiante de una determinada área? Acá pienso que la gran mayoría de humanas, ¿para qué estoy acá buscando ser un educador, ser un filósofo? ¿Para qué? ¿Para qué tipo, qué modelo de sociedad nosotros vamos a construir a partir de entonces? Todas estas preguntas, estas reflexiones para abrirnos entonces una conversación. Espero que tengan hecho comprendido en este contexto. Y discúlpame por este portuñol también, pero creo que acá conseguimos estos avances. En esta condición del conversatorio voy a poner también, como lo que Nilsa me pidió al inicio, de hablar un poquito sobre otra experiencia que es la experiencia de Opción Brasil y de la red de Opción Latinoamérica, de esos procesos de integración académica de nuestra región y todo por la movilidad académica, que también fue muy impactada. ¿Te imaginen ustedes que movilidad académica ahora será una de las cosas que más va a se retrasar para volver a normalidad? Nosotros tenemos ahí otros protocolos, otras cosas del trámite de gente de nuestros países en la alfándega, protocolos de salud y de entrada y salida de gente, que esto impacta directamente los procesos de movilidad académica. Y, por ejemplo, esto también se convierte en otras oportunidades. Muchas de las cuestiones de movilidad y de culturalización, de internacionalización, vamos a hacer por esta hora un ejercicio muy grande de que sea por estos formatos, ¿no? Entonces, mucho va a interferir todo esto, todas estas intervenciones pueden se configurar por ahora como un temor, pero como grandes desafíos y oportunidades para nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, me pongo entonces a disposición para dialogarmos sobre estos contextos. Voy a salir acá con la Ricardo, presentación también. si quieres, deja las preguntas para que queden Bien, indicadas bien. para mirar quiénes se animan a conversar a partir de ellas. Bueno, muchas gracias por tu excelente contextualización de el panorama que nos implica como universidades pensar para esta nueva mirada educativa. Una mirada que nos invita a reflexionar desde la cotidianidad y desde ese ejercicio propio como profesionales, como lo mencionabas, en cuáles son nuestros aportes y nuestras vinculaciones con esa
apuesta social y con esa apuesta educativa para los que somos educadores. Quiero entonces dar la bienvenida a las preguntas. Recuerden que hay un chat para los que no se atrevan a hacer la pregunta verbalmente, abrir sus micrófonos, la pueden hacer de manera escritural. En la parte de abajo se encuentra un icono. Ese icono está cerca a donde ven el número de participantes y ahí pueden ustedes abrir el icono para dar paso a las preguntas. Muy bien, también hago como una invitación a quienes no se han inscrito en la plataforma académica, en el sistema académico, envíe un enlace para que puedan ver el tutorial de cómo hacerlo, esto con la finalidad de que podamos certificar su participación en este conversatorio. Bueno, queda abierta la posibilidad de preguntas. Creo que una pregunta importante, Ricardo, es, bueno, en el marco hemos hablado de un convenio, de una existencia de unos acuerdos interinstitucionales que se están gestando y con eso abrí como nuestra conversación. Qué bueno sería que ampliaras un poco sobre estos asuntos que nos vinculan académica, investigativa y de manera de extensión a las dos universidades. Bien. A ver si bien la comprendí, Nilsa. Sí, estamos manejando ahora entre nuestras universidades este convenio. ¿Sí? De primera parte, ¿cómo estábamos? ¿No? Empezamos a hablar sobre este tema antes de la pandemia. Antes de la pandemia teníamos un contexto, estábamos mucho más con la cabeza involucrada en la movilidad académica de estudiantes y profesores para realizarmos por ejemplo, como docencia compartida, realizarmos estudiantes com mobilidade semestrales para estar acá um grupo, estar outro aí, missões acadêmicas de curto prazo dirigida por temas de interesse, todo esto. Pero ahora vimos entonces que el impacto de la pandemia nos pone a pensar también sobre las muchas variables, posibilidades de que nuestros convenios nos tienen a ofertar, cosas que no mirábamos antes, ¿no? Ahora, por ejemplo, como estas cosas, ¿cómo hacen ustedes la gestión de la universidad de ustedes, por ejemplo, para enfrentar estos contextos todos de desafíos que estamos pasando? ¿Cómo están trabajando con las cuestiones de las expectativas de los estudiantes? ¿Cómo están interpretando con todo esto? Entonces, maneras de gestión, de procesos mismos de autosostenibilidad de las instituciones financieras, estratégicas, de todo, el impacto y presencia de nuestras universidades a nuestros contextos locales y regionales. Entonces, tenemos una ampliación tan grande de posibilidades de hacermos actividades de cooperación bilateral sobre temas mucho más amplios que antes no nos dábamos cuenta. Por esto que es una de las cosas que la pandemia llegó, nos paralizó, pero al mismo tiempo nos hace reflexionar sobre muchas otras vías, ¿no? Entonces creo que estas contribuciones serán importantísimas en pensarmos incluso la forma de la contribución bilateral académica que estaba puesta, que mirábamos mucho en esto, de hacer pequeños eventos o pequeñas movilidades y todo más. Ahora podemos cambiar mucho más cuestiones de pensamiento estratégico, cuestiones de impacto de la extensión y de líneas de investigación común que nosotros tenemos que buscar salidas muy comunes. Y el más interesante es que cuando hablamos de estos temas, por ejemplo, de convenio, de internacionalización y todo, miramos siempre por un proceso cultural mismo, ¿no? De todo ese contexto que vimos ahí de presentar, de globalizantes para globalizados, de todo esto. ¿Qué pasó? Nosotros siempre miramos como
internacionalización a los países de lengua inglesa, por ejemplo, del hemisferio norte, y es común, ya es cultural mirarmos un proceso de internacionalización de esta manera. Pero ahora, por ejemplo, la pandemia refuerza una cuestión que es una lucha de nosotros acá, de la integración latinoamericana. Mira, nosotros tenemos problemas igualitos, problemas comunes, desafíos pedagógicos de nuestros educadores en campo, desafíos de nuestras universidades para mantenerse sostenibles con sus actividades, desafíos de impacto y gestión muy comunes entre nuestras realidades. Esto también invítanos a hacernos enlaces sobre estrategias y actividades mucho más cercanas entre nuestras realidades. Es mucho más propicio que nosotros pensemos internacionalización ahora desde nuestras realidades latinoamericanas, que nosotros podemos, en la emergencia, en la velocidad de los desafíos que surgen, nosotros tenemos mucho más posibilidades de avanzarnos conjuntamente. Tanto también por es más cercano la lengua, las capacidades de comprensión de realidades sociales, todos estos contextos nos ayudan a acelerar soluciones desde nuestra parte de impactar y contribuir con las demandas nuevas de la sociedad. Bien, Ricardo, hay varias preguntas y Bien. Quisiéramos entonces, bueno, posibilidades de abrir el micrófono. Ok, que levanten la mano. Hay una opción que ustedes tienen como invitados de levantar la mano y con ello ya se abre el micrófono. Hay dos participaciones, tres. Una de ellas es de Dayana Pulgarín, otra de ellas de nuestra coordinadora de prácticas, María Isabel Holguín, y a quien aprovecho para darle los agradecimientos más sinceros por estar al pendiente de este conversatorio con todo lo que ha implicado la parte técnica, operativa, el desarrollo en general. Y hay otra pregunta del estudiante Rogers. Vamos a comenzar entonces por la de María Isabel, que está en español. La de Dayana, vamos a abrir un segundito ahora el micrófono para que Dayana la pueda realizar. Está en portugués. Y esperamos entonces que Roger se pueda también organizar para hacer su pregunta. Pueden levantar la mano. Que ustedes tienen la posibilidad para poderles activar el micrófono. Ok, entonces María Isabel dice muy buenas tardes, Ricardo y profe Nilsa y demás participantes. Me ha parecido maravilloso el abordaje de la reflexión y el pensamiento crítico en aras de transformar mediante una ideología clara las sociedades en donde habitamos y proyectarlo hacia el mundo entero. Gracias, es una participación muy interesante. No sé si ya por acá se pudo habilitar, si los compañeros pudieron levantar la mano. Ya le habilitamos el micrófono a Diana. Gracias, Andrés. Dayana, bienvenida. Olá. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Olá, Dayana. Boa tarde. Que bom escutá-la em português. Que bom. Bom, eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação com a parte que você falava do desenvolvimento econômico desde a educação. Então, nós, nas faculdades, como poderíamos trabalhar no melhoramento após as mudanças que deixou ou que tem deixado o COVID? Ok. Ricardo, disculpa, ¿no lo puedes parafrasear la pregunta para las personas que de pronto no entiendan no manejan portugués? el portugués. Bien. Bueno, muito obrigado, Diana, pela pergunta. Si quieres, la traduzco, Ricardo. Sí, sí. Sí, ok. Sí. Diana pregunta que en relación con lo que Ricardo viene conversando, ¿cómo podrían trabajar todo ese asunto del liderazgo económico, el desenvolvimiento económico desde la educación, teniendo en cuenta todos los retos que plantea el coronavirus? Bien.
Entonces, mira, desde el desarrollo económico, como les presenté sobre las cuestiones de la configuración que estamos, del sistema que infelizmente no genera productividad y solamente acúmulo de capital, prolifera las desigualdades del sistema económico y social que estamos involucrados. Pero es desde las universidades reflexionando caminos, porque simplesmente este es el sistema que está, pero nadie tiene un otro sistema para, no, vamos ahora, a partir de ahora, empezar a trabajar de esta manera. No, esto es un proceso de construcción de mentalidad. Hay una palabra en alemán que se llama Zeitgeist, que es el espíritu, a comprensión colectiva de conciencia de lo colectivo de un tiempo. Y este Zeitgeist que nosotros tenemos acá, y principalmente en Latinoamérica, todavía no estás al punto de proponer cuestiones tan impactantes en desarrollo macro, pero en el micro nosotros somos extremadamente expertos por la realidad de nosotros. Por ejemplo, los desafíos que se configuran, la creación de tercer sector y participación ciudadana y social en los países desarrollados, ellos son de cuestiones más macro. Por ejemplo, WWF, por ejemplo, Greenpeace, piensa en cosas más amplias, generales del mundo, del contexto. Ya, por ejemplo, las configuraciones de la participación social y del tercer sector en Latinoamérica tiene la cara de la demanda de la gente, del pueblo local, se organiza en demandas de la colectividad para una supervivencia o para un contexto de desarrollar la localidad o la demanda de un determinado grupo y de esta cosa. Entonces, yo pienso que las universidades son fundamentales en estos procesos para, primero, identificar y diagnosticar los problemas que tenemos. La universidad tiene expertise para hacer las cosas de una manera más técnica. Y otra es por la intervención directa de la gente sobre los procesos de desarrollo locales. Por ejemplo, por vías como economía solidaria, cooperativismos, cosas que nosotros podamos desarrollar directamente con la proyección social de nuestras universidades y de los papeles de los profesores y estudiantes en intervenciones directas a estas realidades de la gente. También utilizando herramientas, por ejemplo, como de los negocios tradicionales, pero cómo nosotros podemos abastecer conciencia y capacidades en la gente para que ellos se desarrollen a partir de sus espacios personales. Entonces, creo que estás en las universidades la salida estratégica para las innovaciones de nuestro tiempo. Pero, ¿qué pasó? Es que la realidad de innovación de nuestra región es muy pequeña, ¿no es? Comparada con el resto del mundo, nosotros innovamos muy poco. Entonces, ¿qué es innovar? Innovar es invención que tiene capacidad de se transformar en negocio. Cuando se transforma en negocio, se genera una propuesta de valor. Invenciones tan solamente no cambian contextos. Nosotros no creamos, por ejemplo, para nuestra parte, marcas, patentes, no exportamos innovaciones y todo más. No solamente creamos invenciones, pero para que invenciones se transformen en innovaciones, hay que partir de las universidades, hay que tener inversión específica para esto, y nosotros tenemos, por nuestras realidades, mucho más capacidades de innovaciones sociales, porque nosotros tenemos mucha demanda, mucho acúmulo de necesidades para las intervenciones específicas por parte de nuestras universidades. Entonces, creo que si nuestro enfoque se cambia para, claro, desarrollo tecnológico, científico, para innovaciones de esta naturaleza que es la nueva orden mundial de todo, de las tecnologías, de todo. Pero las invenciones sociales, nosotros tenemos el campo abierto para actuar. Y desde nuestra parte es donde pienso yo
que debemos avanzar, porque nuestros impactos locales, regionales, en la realidad de la gente, son mucho más posibles desde nuestra parte, de nuestra realidad, de que las otras que también tenemos que desarrollar. Pero la emergencia es de las demandas inmediatas desde nuestras acciones pequeñas y locales sobre contextos que nuestra realidad permita-nos influir de maneira positiva. Obrigada pela resposta. Eu tenho uma outra, mas você já me deu uma parte da resposta. Você estava falando do empreendedorismo social. Sim. Acho que as parcerias entre as faculdades poderiam nos ajudar com esse processo, mas em quais outros espaços poderíamos levar este termo, essas propostas para melhorar na educação, mais que tudo neste momento na pós-pandemia? Diana, este caso del empreendedorismo social es una cuestión tan interesante. ¿Por qué? Las innovaciones, las startups de hoy, ¿no? Los negocios nuevos con estas nuevas configuraciones, negocios que presentan una posibilidad de escala, ¿no? Un negocio pequeño que empieza de un sistema de aplicativo, de internet, se puede tener posibilidad de escala. Entonces, algunas instituciones privadas están configurando como aceleradoras, llamamos acá en Brasil, no sé si ahí es así también. No es como un semillero, no es un ambientes privados para estimular la creación de la juventud sobre tecnologías que se convertan en negocios tradicionales. Estos espacios ya están creados, pero las demandas de la sociedad no es solamente para que yo pueda desarrollar mi bolsillo de una manera muy personal, de interés económico tan solamente. Hay posibilidad de convertir negocios de esta misma naturaleza con posibilidad de escala y de impacto que se converta alrededor de impacto social y no alrededor de lucro tan solamente. Porque los negocios de impacto social también generan lucro, ¿no? Pero el objetivo principal es lo impacto social. Entonces yo creo que ¿dónde está la masa productiva, creativa de nuestra región latinoamericana? Está en las universidades. Nosotros, si pensarmos, representamos un público muy privilegiado de alrededor de 10% de la población con edad universitaria. Solamente esto es lo que está factiblemente sentados en los bancos de la escuela, de la universidad. 10% de la juventud latinoamericana que tiene la oportunidad de estar en la universidad. Los otros 90% son jóvenes creativos con todas sus búsquedas, sus desafíos de vida, pero no tienen la oportunidad de estar en la universidad. Entonces, cuando tenemos nosotros conciencia de esto, ¿a quién van a recoger o van a tener esperanzas de que van a crear caminos que va a impactar en la vida de toda la gente, que si no fuera dentro de las universidades y en esta juventud que es más promisora? Entonces, por esto las universidades hay que tener sensibilización de parte de las organizaciones universitarias de que es inmediato que ellas se movimenten para caminos como este, de nosotros debemos intervenir con los potenciales creativos humanos y las competencias que tenemos dentro de nuestras instituciones inmediatamente a las demandas de la sociedad. A partir de, no solamente de programas de las vías tradicionales, como, voy a hacer un proyecto de investigación. Yo, profe, pienso que un camino de una demanda es esta, vamos a un grupo, vamos a investigar esta cosa y todo. No, esto tiene que invertir la cosa. Es los cambios de sistema, ¿no? Esto también es un cambio de sistema.
hay que partir del protagonismo estudiantil. Los jóvenes, si no tienen el deseo por algo, por hacer algo, si no tiene el sentido conectado con aquello que le hacen, no va a lo hacer. Entonces, nosotros tenemos que crear oportunidades para que los estudiantes universitarios, primero, vean sentido en aquilo que hacen, ¿no? Para después que, con sentido, sentido es lo que te mueve. Mira la epistemología de la palabra inglesa, en la lengua inglesa, que es motion. Motion quiere decir movimiento, ¿no? Motion, movimiento. Cuando nosotros acrescemos una E antes del motion, del movimiento pasa a tener otra configuración, que es emotion. Entonces son emociones. Solamente nuestras emociones nos ponen adelante, nos ponen en movimiento. Entonces, si nosotros solamente ponemos razón, razón, razón en la cabeza de genios dentro de nuestras universidades, pero no ponemos emociones en ellos para conectar toda esta racionalidad en cosas productivas para su contribución a su alrededor, que le hagan sentido de estar allí, de ser un estudiante, de ser un privilegiado, de tener la universidad como parte de su historia de vida, nosotros estamos nos equivocando en cuanto a gestores universitarios. Entonces, es inmediato que nuestras universidades se involucren en caminos para poner los jóvenes a reflexionar su papel personal dentro de los contextos. Y cuando la energía de la juventud viene, nosotros, en cuanto universidad, tenemos que estar abiertos y preparados para esta demanda, que muchas veces lo que ocurre es cuando viene una masa de energía de la juventud, nosotros sin querernos acabamos por abafar o no dejar avanzar cosas que son muy significativas. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras tradicionales nos amarran en procedimientos los cuales no estamos acostumbrados a vivir, del protagonismo de la juventud. Entonces, creo que estos procesos de cambio son necesarios e inmediatos, ¿no? De nuestras miradas como profesores y gestores y de parte de los estudiantes de percibir que son parte de una parcela privilegiada y que se exige que esta gente tome parte de los problemas de nuestro tiempo y que nosotros vamos a enfrentarlos y cobrar para que las universidades nos den mecanismos a esto. ¿No? Hola Ricardo, bueno, mil gracias a la profesora Dayana, quien nos extendía su pregunta por cómo trascender este emprendimiento universitario a otras esferas diferentes a este contexto estudiantil. Gracias Ricardo por tu respuesta. Tenemos entonces 5 minutos para la pregunta de Rogers. Y adicionalmente quiero hacer como algunas claridades. La inscripción que realizaron fue directamente por Google Form. Ya entonces esta fue para poder organizar como el grupo que iba a estar presente, poderlos inscribir en plataforma. Y para el asunto directo de la certificación envié el enlace en el cual pueden identificar como los pasos específicos para inscribirse en el sistema académico, y también envié el formulario de evaluación para que podamos dar cuenta de los mejoramientos que podríamos tener para próximos encuentros. Damos entonces paso a Rogers, si todavía está por acá con su pregunta. Profe, no, para finalizar. Sí. Rogers se desconectó. Tenemos a María Holguín. No sé. Sí, María Isabel. Está alzando la mano. Ah, bueno, ya la bajó. No sé si. Creo que ya sería leer las dos preguntas que tenemos allí, ya que como al parecer no tengo a nadie que. Ok. O bueno. Le habilitamos el micrófono a una de las participantes. Ustedes me indicarán. Danos un segundito. Creo que, a ver. Ya las dos preguntas están resueltas, que eran las de Dayana y la de María Isabel. Un aporte. Bien pueda, quien quiera de los participantes realizar una pregunta, puede levantar la mano, por favor.
María Isabel. ¿Tienes habilitado el micrófono? María Isabel, tienes habilitado el micrófono. ¿Puedes hablar? María. María Ok. Isabel, ¿tienes habilitado el micrófono? No, al parecer no va a ser pregunta Ok, entonces. perfecto. Bueno, entonces creo, Ricardo, que estos 5 minutos para agradecerte la posibilidad que nos das de compartir tus saberes, de compartir la experiencia que has creado alrededor de estos años de investigación, de trabajo comunitario, bajo la mirada que Opsao también te ha proporcionado. Y de estos vínculos que se establecen entre las universidades. Recordemos para todos nuestros profes y estudiantes que estamos gestando todo este camino para que a partir, si Dios nos permite, desde el próximo año podamos realizar todos los asuntos que tienen que ver con la movilidad estudiantil, con intercambios docentes, con procesos de investigación y extensión que podamos realizar entre las universidades y otros aliados que se han venido tejiendo en la red latinoamericana por parte del doctor Ricardo, quien es nuestro invitado de hoy. No sé si alguien, hay 6 intervenciones por acá. Listo. Ok, Rogers manifiesta que, bueno, que no. María Isabel, entonces que hay otros usuarios, parece ser con el mismo login de María Isabel. Bien, Ricardo, creo que sería imperdonable irnos sin una pregunta que vincule estas dinámicas que se tejen en referencia con esta sociedad líquida, con estas oportunidades líquidas también como lo presentábamos o lo presentabas al inicio en términos de Bauman, todas esas relaciones que se entretejen ahora en esta cuarta revolución industrial y que sin duda esto nos va a mover muchísimo más como universidades, como seres humanos y vinculado a este asunto de los aprendizajes que se generan post pandemia, ¿cómo podríamos o qué estrategias podrías dar para o puntos más bien de reflexión de nuestras universidades para abordar estos elementos que están ya en nuestro contexto, que hacen parte de pensarnos esa educación no del futuro, sino prácticamente del presente, porque ya venimos caminando de alguna manera en este tema de la cuarta revolución industrial? Sí. Primero, Nilsa, pienso que en nuestras universidades el primer desafío ya inmediato con esta cuestión eh, de la pandemia es garantizar la equidad. La equidad porque nuestros estudiantes tienen realidades muy distintas, así como los profes también. Y no solamente de las universidades, pero principalmente de las escuelas de la educación básica de nuestros países. Entonces, garantizar desde la instancia educativa la equidad, no dejar ningún estudiante para atrás, crear las posibilidades de estos tenerem los acessos, los contactos, que los profes tenham dinámicas e capacitaciones para adaptar sus contenidos tradicionales para otras vías de educación online. Esta cosa es un gran desafío inmediato para nosotros. Al mismo punto que tenemos que desarrollar nuevas técnicas y caminos pedagógicos, tenemos que también nos preocupar en no dejarmos de cumprir com equidade, não deixarmos de gente para trás neste processo.
¿sí? Porque mucho va a ocurrir y ya está ocurriendo estos impactos. Entonces, esta es una cosa de un primer desafío. Ahora, de parte de innovaciones, en esta cosa que estaba hablando para ustedes. Tenemos un nivel de innovación de parte de nuestras universidades latinoamericanas muy pequeñas en su impacto al mundo, ¿no? Esto tenemos que ampliar. Esta ampliación de los royalties, de las invenciones que se transforman en innovaciones, estas cosas todas, solo son posibles con una mirada de inversión en las universidades, en las condiciones de las universidades de generar innovación. Y esto es inmediato. La salida de los procesos, de los desafíos de recuperación económica, de recuperación post-pandémico, de las propias universidades, están en nuestra capacidad de innovación. Entonces, hay una emergencia de que los gobiernos, a partir de sus instancias responsables, miren para las universidades como una de las principales estrategias para el desarrollo de nuestros territorios en el contexto post-pandemia. ¿Sí? Este es un apelo que todos debemos hacer a las instancias de gobierno para que las universidades políticamente sean reconocidas con este papel. Hay una necesidad de que los protagonismos de estas naturalezas partan de las universidades. Ahora, ¿qué tipo de invenciones, qué tipo de innovaciones también nos requiere con nuestra realidad latinoamericana? Las innovaciones que debemos acá percorrer también, más allá de que las tecnológicas y de que este mundo nuevo, líquido y todo nos presenta como que ya estamos inseridos en ello, son las innovaciones sociales. Nosotros seremos desafiados mucho más. Por ejemplo, acá en Brasil, lo que ocurrió ayer en Telejornal, en el periódico noturno, dije, el Brasil ya está cierto que tiene una retracción económica de su PIB de 8% hoy. No sé más cuánto, hasta el fin de año. Entonces vamos a caer mucho. Por ejemplo, perder en el contexto económico casi que 10%, por ejemplo, de nuestra economía, es un impacto muy fuerte en la gente pobre, en la gente, principalmente la gente pobre, la gente que ya tenía dificultad. Cuando se tiene la retracción económica, las cosas son recuperadas como de qué genera la economía en nuestros países. Es el consumo, pero el consumo de cosas como servicios, como el básico de la gente, como el arroz, como el frijol, como el pan, como el transporte público, estas cosas que van a tener un impacto inmediato con sus precios y condición de la gente de se mantener. Entonces, estamos hablando directamente de sobrevivencia de la gente más pobre. Y las universidades están, entonces, con la posibilidad de innovar en condiciones, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos desarrollar tecnologías para ayudar un contexto de generar energía limpia en las comunidades? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar cuestiones de la economía creativa, por ejemplo, o de base de economía solidaria, para que la gente desarrolle puntos económicos locales de las comunas, que la gente compre las cosas de los pequeños productores, de los pequeños emprendedores a través de redes de cooperación? Entonces, en estos caminos podemos innovar en un montón de cosas, pero mi preocupación es de esta humanización de las miradas de nuestras universidades, no estarem seguindo al mismo paso o a misma atención que las búsquedas de la universidad de estar presente en otros contextos más de la producción académica que no genera impacto, ¿no? Esta es una cosa también, la configuración de las universidades para esta cosa de vamos a ser evaluados a partir del volumen que producimos. El volumen
con calidad, bien, todo esto, pero estás muy distanciado de la realidad. Tenemos que cambiar esta cosa inmediato también, de producir cosas que tengan directo interés e impacto inmediato de la realidad de la gente. Y estás entonces en esta mirada de nuestras universidades para una mayor humanización de los procesos de producción e investigación. Bien, yo creo que por esta vía es como acá en Latinoamérica debemos seguir nosotros para pensarmos el papel local de impacto inmediato en la vida de la gente con innovaciones que involucran las personas en los procesos, ¿no? Que ellas se empoderen de los conocimientos generados a partir de nosotros. Muy bien, Ricardo, por acá me envían al WhatsApp la pregunta que está también en el chat de Rogers. Parece que hubo una dificultad con su micrófono. A manera muy corta, porque ya el tiempo se nos agota. Bien. Rogers pregunta, hace un contexto sobre Paulo Freire: la educación no va a cambiar el mundo, va a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Desde qué grados en la educación básica han venido trabajando la reflexión para cambiar el mundo a través de diversas estrategias, y cómo han venido preparando a los docentes con inclusión constante para gestar transformaciones mediante ideologías concretas? Creo que hace referencia a esa mirada de la participación y a esa mirada no solo del emprender, sino del apoyo que se genera entre las personas de Brasil. Todos estos voluntariados y toda esta cultura que se va trabajando a partir del voluntariado como una apuesta por mejorar las condiciones sociales de los más vulnerables. Bien. Roger, esto deberíamos tener una otra conferencia para tratar específico de este tema, que es un tema muy amplio y de muchas exigencias de parte de la estructura de formación de los educadores, ¿no? Acá tuvimos muchas evoluciones en estos procesos de las metodologías freirianas, como dije acá, de una mayor emancipación de las personas, ¿no? Una educación emancipadora que despierta en la gente, no solamente en la juventud, pero también en la gente de educación en inclusión, un proceso emancipatório de empoderamento social, de leer el mundo más que leer un texto, ¿no? Esto son las herramientas metodológicas muy propicias para al momento que pasamos nosotros, que precisamos de, con formas más inmediatas, emancipar las personas y generar en ellas las ganas de sí hacer parte de los procesos constructivos de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, este es un tema mucho más amplio, que no sé cómo acá traer tantas referencias para discutirlo. Pero que mi corazón siente es que hay una cuestión estructural ahí en todo esto también. En cuanto nosotros no mirarmos para el papel de los educadores y reconocermos el papel de los educadores, incluso con una manera y condición de trabajo, con un pago más adecuado a sus tamañas demandas y desafíos, la estructuración de la docencia básica, con un proceso de con metodologías activas e empoderamento de la gente en procesos emancipatorios, nosotros vamos a estar siempre corriendo atrás de los prejuicios. Hay que tener una reforma estructural en los procesos de la docencia, donde la inversión en la docencia, planes de carrera de la docencia, para que los docentes sientanse correspondidos al tamaño de los desafíos que tiene adelante con todos estos contextos. Si seamos solamente contarmos con las contribuciones voluntarias, con todos los métodos disponibles, con todos los contextos, ellos son insuficientes porque
¿recuerdas de la cosa de la gana? ¿Qué nos mueve? ¿Qué mueve a los educadores también? No son solamente cuestiones afectivas de inspiración, son cuestiones de condiciones profesionales. Entonces, hay que, de parte de nosotros, desde la formación docente, así como de los gobiernos que miran estas cuestiones, que pensarmos la estrategia que estamos utilizando de recompensar y de reconocer el papel de los docentes en Latinoamérica, para que más gente tenga ganas de decir, ¿qué quieres ser tú cuando crecer? Pregunta a un niño. Muchas cosas virán, poquitos van a decir que quiero ser profe. Empieza por ahí. Entonces, en cuanto a esta profesión, por parte de nosotros, no tener el cuidado y la atención, nosotros vamos a cambiar poco. Entonces, este tema de la formación docente, de los contextos de la educación en nuestros países con esta realidad, es algo que podríamos percorrer por mucho tiempo porque hay muchas complejidades ahí. Bien, Ricardo, mil gracias. Recordamos el formulario de asistencia que se envió acá, que al mismo tiempo es la evaluación del evento y que nos sirve muchísimo para nosotros continuar cualificando los eventos que vamos realizando institucionalmente. Ya para finalizar, son las 3:40 para que podamos dar paso a las demás actividades institucionales. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados, a las personas que se conectan de la Universidad Nacional de Colombia, a las personas que se conectan desde Brasil, adicionalmente a nuestro ponente, a quienes participan del Tecnológico de Antioquia, quienes participan el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Me disculpan si hay otras universidades adicionales a nuestra comunidad amigoniana. Ricardo, obviamente, y por parte de nuestras directivas, de nuestras jefaturas de programa y nuestra decana, agradecerte este espacio y que sea el punto de partida para esos vínculos que establecemos interinstitucionalmente. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación y estaremos nuevamente invitándolos a otros conversatorios de esta misma corte. Qué bien, Ilsa. Muchas gracias por usted, por la invitación, por todos los amigos de Luis Amigó y toda la gente que está acá como asistente. Espero tener somado y tener atendido la expectativa de ustedes sobre esta conversación, con estas contribuciones, y estoy muy contento de este camino que estamos construyendo entre nuestras universidades, para que nosotros possamos mesmo muito cooperarmos entre cuestiones mucho más amplias de que la movilidad académica. No, la movilidad académica sí es nuestro reto, pero tenemos tantas cosas más para sumarnos de contribución, de aprendizajes, de todo, que gustaría mucho de también tener instancias de escucharlos más. Y esto va ahora, entonces creo que naturalmente creamos acá un primer paso. Muy agradecido mismo, Nilsa, por todo. Espero mismo poder seguir a disposición de ustedes para contribuir en que fuera necesario y del interés de usted.